El restaurante estaba lleno de música suave, conversaciones en voz baja y el ocasional tintineo de copas de cristal. Las luces doradas brillaban contra los paneles de madera oscura, proyectando un cálido resplandor sobre la larga mesadón de mi equipo. Estaba sentado, riendo, comiendo, ahí celebrando. Ansé, suponía que esta noche era mi noche. Durante 6 años, lo había dado todo por esta empresa. Me quedaba hasta tarde para solucionar crisis, suavizar los desastres de los clientes y formar a todos los nuevos empleados que entraban por la puerta. No era solo una empleada. Era la red de seguridad en la que todos se apoyaban. Y mi jefe, Stephen, se aseguraba de que lo supiera. Eres la siguiente, Kathy. Me lo había dicho el mes pasado. Sigue así, y el título de directora senior de proyecto será tuyo. Así que, cuando se anunció la fiesta de los resultados trimestrales, supe que esta noche sería la noche en mí. Lo había imaginado 1000 veces. El anuncio, los aplausos, la sensación de que por fin me veían. Eché un vistazo alrededor de la mesa, tratando de calmar las mariposas en mi estómago. El equipo estaba muy animado, celebrando el éxito de un proyecto enorme que yo había dirigido. De principio, a la cabecera de la mesa, Stevens puso de pie, levantó su copa y la golpeó suavemente con una cuchara. Las conversaciones se acallaron en mi corazón. Latía con fuerza. Esta noche, comenzó Stephen, mostrando su característica sonrisa de confianza. Quiero reconocer a alguien que ha demostrado ser un activo increíble para nuestra empresa, alguien que dio un paso al frente, superó las expectativas y demostró un liderazgo extraordinario. Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Apreté los dedos alrededor de la copa. Había llegado el momento. En solo 4 meses, mi sonrisa se congeló. Stephen se volvió hacia Madison. La nueva empleada, la chica a la que había formado personalmente, la recién salida de la universidad, que ni siquiera había aprendido el sistema de clientes, antes de que pasara semanas, enseñándole todos los detalles en Madison, dijo Stephen con una sonrisa radiante. Ha superado todas las expectativas. Tu creatividad, energía y perspectiva fresca han tenido un gran impacto en esta empresa. Me enorgullece anunciar tu ascenso a directora senior de proyectos. En la sala estalló en vítores y aplausos. Me quedé inmóvil. Las sonrisas de felicitación, el tintineo de las copas, las palmadas en la espalda de Madison. Todo se volvió borroso a mi alrededor. Forcé una sonrisa en mi rostro. Levanté mi copa y brindé con ellos en por supuesto que Madison se... 4 meses en el trabajo y aparentemente ella había hecho más que yo en 6 años. Miré a Stephen. Él me guiñó un ojo. Y por supuesto, Kathy, dijo en voz alta, has sido una valiosa miembro del equipo. Todos estamos agradecidos por tu dedicación, miembro. La palmadita en la cabeza para la leal trabajadora. Tragué saliva y levanté mi copa de nuevo. Por Madison, dije alegremente. Enhorabuena. Stephen sonrió con aire burlón y dio un sorbo a su copa. Quizá aprendas algo de ella, Kathy. Algunas personas se rieron, incluso Madison soltó una risita incómoda. Yo también me reí. ¿Qué otra cosa podía hacer? No quería montar una escena. Pregúntale por qué me ha estado prometiendo un ascenso durante meses, para luego humillarme así. Gemero sonre. Bebí y mantuve la compostura, pero por dentro algo se rompió. A medida que avanzaba la noche, seguí con mi papel, riendo, charlando, levantando la copa cuando era necesario, pero cada sonrisa parecía más forzada, cada gesto de cortesía más mecánico. La tormenta que se desataba en mi interior se hacía más fuerte con cada brindis que pasaba. Cuando la cena por fin terminó, salí al aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad se veían borrosas mientras miraba mi teléfono. Mis manos temblaban no por la IRE, sino por algo más profundo, tranquilo, controlado, estratégico. Hey Brian, nuevo borrador de correo electrónico, asunto, renuncia, efectiva, inmediata. Escribí las palabras lentamente, saboreando cada una de ellas. Estimado Stephen adjunto, encontrarás mi renuncia formal en efectiva a partir de lunes por la mañana. Saludos cordiales, Kathy. Me quedé mirando la pantalla durante un instante y pulsé enviar. Una extraña sensación me invadió. Por primera vez en años,
No tenía miedo, pero aún no había terminado. Guardé el teléfono en el bolso. Enderecé los hombros y sonreí en esta vez. Una sonrisa de verdad. El lunes, Stevens daría cuenta de lo que pasa cuando se presiona demasiado a la persona equivocada. Y yo estaba impaciente por ver cómo se desmoronaba su mundo. Los lunes por la mañana en la oficina siempre había cierto bullicio. El café se preparaba, los teclados repiqueteaban y se oía el murmullo de las conversaciones en la sala de descanso. Pero esa mañana, al atravesar las puertas de cristal de Allston Company, el aire parecía diferente. Avancé con pasos lentos y deliberados, fijándome en cada detalle familiar. La recepcionista esbozaba su habitual sonrisa, demasiado brillante. El becario correteaba con sus carpetas, el suave zumbido de las impresoras de fondo. Pero hoy no era un día cualquiera, porque hoy, en la bandeja de entrada de Stephen, estaba mi carta de renuncia en pase. Junto a Madison, cerca de la máquina de café, me dedicó una sonrisa alegre, con su tarjeta de directora senior de proyectos recién impresa sujeta a la chaqueta como si fuera una cinta de premio. «Buenos días, Katie», dijo con un tono casi demasiado alegre. Le devolví la sonrisa. «Buenos días». Dudó medio segundo, quizá intuyendo algo en mi tono. Antes de darse la vuelta, me tomé mi tiempo para instalarme en mi escritorio, limpio como siempre, con todos los archivos perfectamente organizados. Inicié sesión en mi ordenador. Respondí a 2 correos electrónicos de clientes e imprimí el último conjunto de informes del proyecto. Informes que a partir de hoy serían problema de otra persona. Y entonces, justo a la hora prevista, la puerta de Stephen se abrió de golpe en Kathy. Llamó con voz más aguda de lo habitual a mi oficina. Ahora mismo a la sala. Se quedó en silencio. Las cabezas se levantaron por encima de las paredes de los cubículos. Las tazas de café se detuvieron a mitad de trago. Me levanté lentamente, alicé la parte delantera de mi blusa y caminé hacia su oficina con la calma de alguien que camina hacia la victoria, no hacia una confrontación. Cuando entré, la puerta se cerró detrás de mí. Stephen estaba sentado en su con mi carta de renuncia impresa y ordenada delante de él. Su sonrisa de confianza del viernes por la noche, desaparecida, parecía nervioso. «¿Te vas?» Su voz era baja. Incrédula me senté frente a él, cruzando las manos sobre el regazo. «Sí». Con efecto inmediato Stephen se inclinó hacia adelante, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Katie, vamos, esto es muy repentino. Ni siquiera lo hemos hablado. Quiero decir, ¿por qué?» Solté una risita suave, casi divertida. «Tampoco hablamos del ascenso de Madison». Apretó la mandíbula y dejó entrever un ligero destello de irritación. «No es nada personal», dijo rápidamente. «Simplemente ha rendido más que tú después de 4 meses», dije, inclinando la cabeza. «Pero claro, si eso es lo que crees». Stephen bajó la mirada hacia la carta, la golpeó con el bolígrafo, con más fuerza de la necesaria. «Llevas 6 años en esta empresa, Kathy. Eres una parte importante de este equipo. No quiero perderte». Lo miré fijamente durante un largo momento, buscando siquiera un atisbo de sinceridad. No había ninguno, solo miedo. «¿No quieres perderme?», repetí en voz baja. «Pero no te ha importado pasarme por alto para un ascenso que me he ganado. No te importó ver cómo me humillaban en mi propia cena de celebración. Y no te importó decirme que aprendiera un par de cosas de Elwyn, a quien yo había formado». Abrió ligeramente la boca, pero yo no había terminado. «Tú has tomado tu decisión, Stephen, y yo he tomado la mía», exhaló lentamente, agarrándose al borde de su escritorio. «Kathy, escucha, quizá he cometido un error. Quizá debería haber manejado las cosas de otra manera. Pero dimitir así, de repente, no es una decisión inteligente. Estás tomando una decisión emocional». Sonreí, pero sin calidez alguna. «Envié ese correo electrónico el viernes por la noche. Si esto fuera solo una emoción, me habría marcado en ese mismo momento. Pero no lo hice. Esperé. Y ahora me voy en mis términos». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, con la mirada calculadora de un hombre acostumbrado a tener la sartén por el mango. «Entonces, ¿cuál es tu plan?», preguntó,
con un tono más agudo. Corre a uno de nuestros competidores, porque no olvides que firmaste un acuerdo de no competencia. Me reí suavemente. Oh, Steven, no necesito ir a un competidor, dije, levantándome con elegancia. Mientras estabas ocupado ignorándome, alguien más no lo estaba. En sus ojos se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando? Me incliné ligeramente hacia él. ¿Te acuerdas de Daniel Rhodes, el director de operaciones que despediste el año pasado? La expresión de Steven se ensombreció. Daniel está montando su propia empresa. Hace meses me ofreció un puesto de director a Anne. En aquel momento lo rechacé. Anne era leal, pero el viernes por la noche, todo cambió. Encontré su mirada atónita. Loadam, de la fiesta. Acepté a Anne por un momento. Steven no dijo nada. Solo se quedó mirándome, como si intentara procesarlo todo. ¿Te vas a la empresa de Daniel?, preguntó finalmente. Con voz tensa asentí. Empiezo el lunes que viene. Se tensaron y su confianza, cuidadosamente elaborada, se resquebrajó. Kathy, sé razonable. Podemos llegar a un acuerdo. Hablemos de esto. Negué lentamente con la cabeza. No quiero hablar. Es definitivo. Y con eso, me volví hacia la puerta. Justo antes de salir, eché una mirada por encima del hombro. ¿Sabes, Steven? Es curioso cómo la gente solo se da cuenta del valor de alguien cuando se marcha. Luego salí, dejándolo solo con las consecuencias. No miré atrás. Cuando salí de la oficina de Steven, toda la planta había quedado en un silencio inquietante. Sentí todas las miradas fijas en mí, las miradas curiosas por encima de las paredes, de los cubículos, los sutiles cambios de postura, como si la gente intentara no mirar, pero no pudiera evitarlo. Volví a mi escritorio con pasos medidos, dejando que el silencio me siguiera como una sombra. Nadie hablaba. Todo no. Me senté, abrí mi ordenador portátil y redacté un correo electrónico sencillo y directo al equipo directivo. Asunto: notificación oficial de dimisión. Con efecto inmediato, abandonó mi puesto en Colston & Company a partir de hoy. Azaro. Una experiencia que no olvidaré en... Saludos, Katian. Lo releí una vez, profesional y breve, pero el mensaje subyacente era alto y claro. Pulse, envío, Segan de Stespius. Comenzaron los primeros susurros. Ankatir enunció. Lo oíste, es verdad. El rumor se extendió como la pólvora, y no tuve que hacer nada para avivarlo. Empecé a recoger mis cosas, moviéndome con silenciosa eficiencia, sin prisas, sin pánico. Cada movimiento deliberado. Double Jersey. Metí un marco de fotos en una caja. Desenchufé el cargador. Ya había terminado la mitad, cuando Rochelle, una de las pocas personas a las que realmente respetaba en este lugar, apareció al borde de mi escritorio. Tenía los ojos muy abiertos y hablaba en voz baja a Kathy. Es verdad. La miré a los ojos. Haile. Esbocé una pequeña sonrisa. Sí. Ha llegado el momento. Ella exhaló y negó con la cabeza. Vayan. Lo entiendo después del viernes. Pero aún así, no pensaba que te fueras a ir de verdad. Eché un vistazo hacia la oficina de Stephen, cuya puerta ahora estaba bien cerrada. Él tampoco, dije en voz baja. Rachel soltó una risa a medias, un suspiro a medias. Es un idiota. Aquí todo el mundo sabe que te mereces ese ascenso. Algunos otros compañeros de trabajo habían empezado a merodear por allí, fingiendo ordenar archivos o revisar correos electrónicos. Sutil, pero no lo suficiente. Estaban escuchando. Incluso Madison Nancy asomó desde su escritorio, con la mirada revoloteando entre Steven y yo. Había una vacilación en su mirada, una mezcla de culpa, confusión y algo parecido al arrepentimiento. Por un instante, pareció que quería acercarse para decir algo, pero no lo quiso. Y, sinceramente, ya no me importaba. Sonreí a Rachel. No te preocupes. Estaré bien. Ella sintió con la cabeza, y su expresión se suavizó. Sé que estarás bien y, sinceramente, me alegro por ti. Volví a guardar mis últimas cosas, y entonces, mi bandeja de entrada emitió un pitido. Solicitud de reunión urgente. Asunto en Steven. ¿Hablemos? Quedamos en 15 minutos. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Me tomé mi tiempo para volver a su oficina. Cuando entré,
La puerta se cerró detrás de mí con un clic silencioso. Steven parecía diferente. Había desaparecido la sonrisa engreída. La arrogancia despreocupada estaba sentado, encorvado hacia adelante, con las manos apretadas sobre el escritorio y la mirada fija en la carta de renuncia que tenía delante. Katy comenzó con voz mesurada. Hablemos de esto en mí. Senté frente a él, cruzando los brazos ligeramente. ¿Hablar de qué? Suspiró. ¿Estás tomando una decisión precipitada? ¿Has construido algo aquí? Podemos arreglar esto. Te igualaré cualquier cosa que te ofrezca Daniel. El sueldo, el puesto, lo que quieras. Incliné ligeramente la cabeza, estudiándolo. Ni siquiera sabes lo que me ofrece Daniel. Importa, replicó. Podemos llegar a un acuerdo. Haré que merezca la pena. Levanté una mano para interrumpirlo. Aún no lo entiendes. Aún frunció el ceño. ¿Entender qué? Me incliné hacia adelante. No, se ha tratado del dinero. Se trata de respeto. Stephen apretó la mandíbula. No quiero trabajar en un lugar donde solo me valoran cuando amenazo con marcharme. No quiero quedarme donde mi valer solo se reconoce cuando tienes miedo de perder el control. Abrió la boca para discutir, pero la cerró de nuevo. Por primera vez, lo vi. El destello de duda, la comprensión de que quizá había cometido un error demasiado grande para arreglarlo. Kathy, sé inteligente, dijo bajando la voz. Tienes un futuro aquí. Sonreí. No, Steven, yo tenía un futuro aquí. Tú lo tiraste por la borda. Mi Lavante, mi Alice, la Checueta. Esta conversación ha terminado. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Deberías tomar notas, Steven, le dije en voz baja, repitiéndole sus propias palabras. Quizás la próxima vez sabrás cómo tratar a las personas que realmente hacen funcionar tu empresa, Annie. Y luego me fui. El martes por la mañana, los rumores dentro de Olston Compañía se habían hecho más fuertes. No estaba allí para escucharlos, pero la noticia me llegó más rápido de lo que esperaba a mí. Senté en mi nueva oficina en Rhodes Consulting, un espacio luminoso, en una esquina con ventanas del suelo al techo, con vistas al horizonte de la ciudad. Mi nombre ya estaba en la puerta. Kathy Reynolds, directora de operaciones. Ni siquiera había desempaquetado los últimos archivos cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Rochelle, no te vas a creer lo que está pasando aquí. Sonreí y dejé la taza de café. Y a Horace Show. Al respondí. Su respuesta llegó al instante. Rochelle. Steven está en apuros. Los clientes están entrando en pánico porque nadie sabe cómo manejar tus cuentas. Ann Madison se está ahogando. Me recosté en la silla, dejando que las palabras se asimilaran. Ni siquiera habían pasado 24 horas y ya se estaban mostrando las grietas. Le respondí. ¿No dijo Steven que Madison me superaba? Rochelle. Sí. Pero resulta que las ideas nuevas no sirven de mucho cuando no sabes gestionar una crisis. Me reí por lo bajo. No era venganza. No había movido un dedo. Eran simplemente las consecuencias. Al mediodía tenía 3 llamadas perdidas, de antiguos clientes con los que había establecido relaciones duraderas a lo largo de los años. Las devolví todas. Todas las conversaciones seguían el mismo patrón. Kathy, hemos oído que te has ido. ¿Sigues dando consultoría? Sí. Sigo, Ezra, pensando en cambiar de cuenta. Podemos concertar una reunión. Uno tras otro fueron llegando. No les había quitado a nadie. No hacía falta. Querían trabajar conmigo, no con Holston en la empresa. El miércoles, la noticia había empezado a extenderse más allá de las paredes de la oficina. Rachel me envió otro mensaje. Rochelle, Stephen ha convocado una reunión de liderazgo de emergencia esta mañana. Creo que la junta directiva está encima de él y los inversores no están contentos con las pérdidas de clientes. Lo imaginé por un momento. La junta interrogando a Stephen. La suficiencia desapareciendo de su rostro al darse cuenta de que el imperio que creía controlar estaba construido sobre personas como yo. Negué con la cabeza y volví a centrarme en el proyecto que tenía delante, en Rhodes Consulting. Todo parecía diferente en mi primera reunión de dirección. Daniel se recostó en su silla, me hizo un gesto con la cabeza y dijo: Kathy, quiero que te encargues de la reorganización de las operaciones. Tienes la experiencia que necesitamos, sin política, sin promesas vacías, sin esperar a que alguien se fijara en mi trabajo. No se trataba de demostrar mi valía aquí. Ya conocían mi valor en el jueves.
Otro cliente se puso en contacto con nosotros, uno de los más importantes de Allston. Estaba revisando documentos estratégicos cuando mi asistente asomó la cabeza por mi oficina en Cathy. ¿Tienes una llamada? ¿Dawson compañía? Dicen que trabajaron contigo en Allston. Levanté las cejas. Pásamelos. Una voz familiar se oyó al otro lado de la línea en Cathy. Mark Dawson. Saludó cordialmente. He oído que te has cambiado de empresa. Hablemos. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Por supuesto, Mark. ¿En qué puedo ayudarte? Otro cliente. Cambió de empresa. Luego otro más. El viernes por la tarde, Daniel pasó por mi oficina con una gran sonrisa. Han 3 cuentas importantes esta semana. No está mal para tus primeros 5 días. Me reí, sacudiendo la cabeza. Supongo que la gente está harta de que la ignoren. Me miró con complicidad. Tú también lo estabas. Ana, sentí. Sí, pero ya no. Esa noche, mientras hacía las maletas para el fin de semana, otro mensaje de Rochelle iluminó mi teléfono. Rachel, Steven está perdiendo los nervios en Madison. No puede soportar la presión. La junta está furiosa. Los Enver se están retirando. Este lugar se está desmoronando. Me quedé mirando el mensaje. Una extraña mezcla de emociones me invadió. No había deseado el fracaso a nadie, pero esto era el resultado de la arrogancia, de pensar que las personas son reemplazables. Steven me subestimó y se sobreestimó. Así mismo. Ahora lo estaba aprendiendo por las malas, y yo estaba exactamente donde debía estar, rodeado de gente que me valoraba, construyendo algo real. Metí el teléfono en mi bolso, me alicé la chacuite, salí al aire de la tarde, sin amargura, sin remordimientos, solo paz, y tal vez, solo tal vez, una tranquila sensación de justicia. La tarde del viernes era tranquila. En Rhodes Consulting, la mayoría del equipo Jace había ido por el fin de semana, y sus risas resonaban débilmente en los pasillos mientras yo organizaba mis últimas notas. Para la reunión de liderazgo del lunes, estaba revisando el borrador de una propuesta cuando mi buzón de correo electrónico pitó. Casi lo ignoró. Pero entonces vi el remitente Stephen Harper. Asunto. Una propuesta. Arqué una ceja y lo abrí. Cathy, me gustaría discutir un posible acuerdo. Creo que podemos encontrar una solución que nos beneficie a ambos. Avísame cuando estés disponible la próxima semana para una reunión. Espero tener noticias tuyas, Steven. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. Una suave risa escapó de mis labios. Así que esto era la desesperación. El mismo hombre que me había despedido, humillado y dicho que aprendiera un par de cosas de Madison, ahora quería discutir un acuerdo. Cerré lentamente mi portátil, dejando que la ironía se apoderara de mí como una cálida brisa. Por primera vez en 6 años, yo era la que tenía todo el poder. Redacté mi respuesta con cuidado. Tranquila, profesional, en control. Steven es disponible para una breve reunión el lunes a las 10:00 Alto Emma. Por favor, avísame si te viene bien. Saludos, Cathy. Sin prisa, sin impaciencia, pulsé enviar y me recosté. En la silla. No iba a entrar en esa reunión para negociar. Iba a entrar para verlo retorcerse en el lunes por la mañana. Amaneció fresco y despejado. Entré en el vestíbulo de Allston en Company con una confianza que no había sentido en años. La recepcionista vaciló en su sonrisa al verme. Indecisa entre saludarme o preguntarse si era un fantasma, asentí cortésmente con la cabeza y pasé junto a ella. Los susurros comenzaron casi de inmediato. ¿Es Cathy? ¿Qué hace aquí? No me inmuté. Steven me esperaba en su oficina, con la puerta entreabierta. Cuando entré, casi no lo reconocí. El hombre que una vez había sido la definición de la autoridad engreída, ahora parecía pálido, con ojeras. Sus manos jugueteaban con un bolígrafo que hacía clic una y otra vez entre sus dedos. Cathy, dijo, esbozando una sonrisa forzada. Gracias por venir. Me senté, cruzando las piernas con lenta precisión. Por supuesto. ¿Qué te preocupa? Él se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio. No te haré perder el tiempo, Ann. Te necesitamos de vuelta. Me quedé en silencio,
dejando que las palabras flotaran entre nosotros. Subestimamos tu papel así, continuó Steven. Lo admito. Pero podemos arreglarlo. Si vuelves, estoy dispuesto a ofrecerte un aumento sustancial, un cargo ejecutivo y plena autoridad en la toma de decisiones sobre tu departamento. Se recostó en su silla, esperando claramente que me impresionara. No fue así. Incline Leach, la cabeza never si lo entiendo. Has tenido 6 años para reconocer mi valor. 6 años para ascenderme. 6 años para tratarme con respeto. Hayes. Una pausa, observando cómo se tensaba su mandíbula. Pero en lugar de eso, le diste mi ascenso a alguien con 4 meses de experiencia. Y me dijiste que tomara notas. Él apartó la mirada, con los labios apretados en una línea firme. Y ahora, después de perder clientes clave y ver cómo se desmorona tu empresa, de repente te das cuenta de lo valioso que soy. Abrió la boca, pero no le salió nada. Solté una risa suave, casi compasiva. Eso es lo que pensaban, Kathy. Lo intentó de nuevo, inclinándose hacia adelante, con voz baja y urgente. Sé inteligente, te has construido un futuro aquí. ¿Quieres tirarlo todo por la borda por una startup que puede que ni siquiera sobreviva? Sonreían esta vez. De verdad, esa startup está dirigida por gente que valora mis contribuciones. Y prefiero apostar por mí misma que quedarme en un sitio donde solo me aprecian cuando estoy a punto de irme. Sus ojos se oscurecieron y apretó con fuerza el bolígrafo. Kathy, ¿podemos arreglar esto? Me levanté, alisándome la chaqueta. No, Steven, tú lo has roto. Me di la vuelta para marcharme, deteniéndome justo en la puerta. Deberías haberlo pensado antes de entregar mi futuro a otra persona. Lo miré a los ojos. Por última vez. Quizá la próxima vez aprendas a valorar a las personas que realmente hacen funcionar tu empresa. Y salí, sintiéndome más ligera con cada paso. No más retras. Pasaron 2 semanas antes de que me enterara de la noticia. Llegó un tranquilo viernes, por la tarde, justo cuando estaba terminando una sesión de estrategia con un cliente en Rhodes Consulting. Mi teléfono vibró en la esquina de mi escritorio. El nombre de Rachel apareció en la pantalla. Lo cogí, esperando otra actualización de la oficina. Quizás algún chisme sobre Madison, luchando por mantenerse al día. Pero lo que leí me hizo reír a carcajadas. Rachel, Steven acaba de ser despedido. La junta directiva lo ha echado esta mañana. No han podido recuperarse de la pérdida de clientes. Me quedé mirando el mensaje durante un momento, dejando que lo asimilara. Steven despedido. Humber, que una vez creyó que era intocable. El rey de Alston Compañía se había ido, no porque yo lo hubiera saboteado, ni porque hubiera tramado una venganza, sino porque subestimó a la persona equivocada. Y ahora, sus propias decisiones habían cerrado el círculo. Le respondí. Supongo que por fin se han dado cuenta de que algunas personas no son reemplazables. La respuesta de Rochelle llegó con un emoji riendo. No le podría haber pasado a un tío mejor. Dejé el teléfono, con una sensación de paz invadiéndome. En esto era venganza. Nunca lo había sido. Trataba de respeto, de levantarse cuando te ignoran, te subestiman y te tratan como si fueras desechable. Steven, pensaba que la gente como yo siempre se quedaría agradecida, leal, callada. Pero esta es la verdad. Nadie te lo dice. A veces marcharse es lo más poderoso que puedes hacer. El lunes por la mañana, las consecuencias de la marcha de Stevens habían extendido por todo el sector. Lo oí en llamadas de clientes, en eventos de networking, incluso en conversaciones casuales en la cafetería cercana a nuestra oficina. Noel, están perdiendo gente a diestro y siniestro. Oído que su junta directiva ha obligado al director general a dimitir. Al parecer, sus mejores clientes se han ido, y en todos los rumores, mi nombre aparecía, no en escándalos ni en enfados, sino con un respeto silencioso. Kathy Reynolds, la que se marchó y no miró atrás. En Rhodes Consulting, las cosas prosperaron. Nuestra lista de clientes casi se duplicó. En un mes, Daniel me llevó a reuniones de estrategia de alto nivel, y por primera vez en mi carrera, no tenía que luchar para que me escucharan. La gente me escuchaba. A la gente me respetaba. La gente confiaba en mí. Ya no buscaba la aprobación. Me la había ganado. Una tarde,
Cuando entraba en una mesa redonda de liderazgo, Daniel me detuvo en la puerta. «¿Tienes un segundo, Ann, por supuesto?» Me dedicó una pequeña sonrisa cómplice. «Steven me ha llamado». Parpadeé, sorprendida. «¿En serio?» Daniel asintió. Quería saber si había un lugar para él aquí. Dijo que admiraba lo que estábamos construyendo. Arqué una ceja, y Daniel se encogió de hombros. Casi divertido. Le dije que no teníamos sitio para gente que no valora a su equipo. Ann, solté una risita. Buena decisión. Daniel asintió. Una vez más. Y Kathy, me alegro de que estés aquí. Has cambiado las reglas del juego. Le miré a los ojos, y le dediqué una sonrisa sincera. Ann, gracias. Estoy exactamente donde debo estar. Y por primera vez en años, lo creí. De verdad. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que Steven nunca entendió realmente el liderazgo. Pensaba que se trataba de controlar, de tener poder, de sentarse en la cima mientras todos los demás cargaban con el peso. Pero el liderazgo no se trata de controlar, se trata de la confianza, el respeto y valorar a las personas que te ayudan a tener éxito. Los que llegaban temprano, se quedaban hasta tarde, solucionaban los problemas que nadie veía y nunca pedían aplausos, porque cuando no los ves, al final dejan 10 por hora que te des cuenta, y cuando se marchan, lo descubres por las malas. Nunca fueron los que te necesitaban. Ann, tú los necesitabas a ellos. Recogí mis cosas, salí al aire fresco de la tarde y sonreí para mis adentros. No era solo el final de un capítulo, era el comienzo de algo completamente nuevo, y esta vez no estaba esperando si nadie me ofreciera un asiento en la mesa. Me había construido el mío y no iba a mirar atrás.